Hola a todos y bienvenidos facilitadores y compañeros a mi presentación, en la cual les hablaré sobre el desafío y la riqueza de la interculturalidad en México. Mi nombre es Daniela Rivera, estoy en la licenciatura de Administración, actualmente cursando el segundo semestre de la materia Lectura y Escritura. Para dar inicio con este tema tan importante y que nos afecta a todos dentro de nuestro país, es necesario conocer que dentro de México la diversidad cultural se muestra en los 68 pueblos indígenas, en los cuales se hablan 360 dialectos diferentes, como el maya, zapoteco, náhuatl, mixteco, chichimeca, totonaco, entre muchos otros. Cada uno de los pueblos tiene sus propias costumbres, creencias y formas de vivir. Pese a esta gran riqueza del país, México tiene muchos problemas en cuanto a los derechos de los indígenas. El desarrollo en el sector educativo ha sido descuidado por mucho tiempo. Aunque la educación debería ser un derecho según el artículo 2 de la Constitución, el cual dice textualmente: garantizar e incrementar los niveles de escolaridad, favoreciendo la educación bilingüe e intelectual, la alfabetización, la conclusión de la educación básica, la capacidad productiva y la educación media, superior y superior. México es un país con una riqueza cultural inmensa, en donde se hablan muchas lenguas, se vive de forma distintas y se tienen diferentes creencias, pero lastimosamente esa riqueza también ha tenido que enfrentarse a grandes obstáculos. El reto de la educación intercultural es inmenso y aunque existen programas como por ejemplo el Programa Especial de Educación Intercultural, la triste realidad es que los esfuerzos no han sido suficientes. Con esta problemática se reduce la calidad de vida de las personas que deberían tener las mismas oportunidades que cualquier otro mexicano. La educación no debería ser considerada un privilegio, ni tampoco se pueden ignorar las voces de nuestros pueblos originarios. Existen muchos obstáculos que evitan que la educación indígena sea de calidad, por ejemplo, la infraestructura deficiente. En México la diferencia entre las escuelas urbanas y las comunidades indígenas es imposible de negar. Mientras unas cuentan con seguridad, servicios básicos y tecnologías avanzadas, otras enfrentan carencias que van mucho más allá de los salones de clases. En muchas comunidades indígenas la educación se imparte en condiciones deplorables. Por ejemplo, falta agua potable, falta electricidad, falta conectividad, vivienda digna, saneamiento, falta de acceso a una educación de calidad. ¿Cómo se puede hablar de igualdad si no partimos del mismo punto? La infraestructura educativa no debería depender del estado socioeconómico de las personas, ya que la educación es un derecho y no debería ser un lujo reservado para quienes nacen en las grandes ciudades. Muchas escuelas de comunidades indígenas en México se enfrentan no solo a la falta de recursos, sino a condiciones que ponen en riesgo la salud y la dignidad. Por ejemplo, como ya habíamos mencionado, la falta de agua potable no es solo un problema logístico, sino que esto es un asunto de salud pública. Sin agua no hay higiene ni tampoco limpieza. Para poder llegar a las escuelas, muchos alumnos tampoco tienen una situación sencilla. La mayoría de las rutas carecen de pavimento. En muchos casos ni siquiera existe un acceso directo a las instituciones. Desafortunadamente, el trayecto se convierte en un obstáculo diario, que se vuelve un desafío, el cual hace que los alumnos decidan abandonar la escuela permanentemente. Y cuando los que deciden permanecer llegan, se encuentran con aulas sin maestros, entre muchos otros elementos indispensables para tener una buena educación. Incluso en algunas ocasiones se tienen que impartir clases en el exterior exponiéndose a los malos climas. Otro gran obstáculo al que se enfrentan es la falta de personal docente. En los últimos años nuestro país se ha enfrentado a un gran desafío, la escasez de docentes en las comunidades rurales. Muchos profesores prefieren quedarse en las escuelas de la ciudad. Las razones pueden ser variadas, pero una de las más importantes es el bajo salario. Además, ser profesor en una escuela intercultural no es sencillo, se necesita más que vocación. Es necesario que se hable su lengua originaria, conocer las costumbres y respetar las tradiciones de las comunidades. Solo así se puede establecer una conexión real con los alumnos y ofrecer una enseñanza adecuada. Pues cuando un docente no domina la lengua local, la enseñanza se vuelve más difícil y en muchos casos los alumnos deciden abandonar la escuela. Pero aún hay esperanzas, pues la UNICEF junto con la Universidad Autónoma de Querétaro y autoridades educativas de Chihuahua, Guerrero y Chiapas han desarrollado una solución, el cual es el programa Literacidad y Bilingüismo. Este proyecto busca que los niños indígenas aprendan a leer y escribir en su lengua materna y también en español.
porque saber ambos idiomas no solo mejora su desempeño escolar, sino también se abre las puertas en su vida diaria. Quienes no hablan español desafortunadamente enfrentan mucha discriminación, dificultades para acceder a servicios básicos y muchas veces incluso llegan a ser ignorados. Por eso este programa no solo educa, sino también mejora las vidas, pues es importante comprender que educar en su lengua es enseñar también con el corazón. Si existe un tema que ha oscurecido la historia de nuestro país, ese sería la discriminación, el cual ha existido desde hace muchos años, a pesar de toda nuestra diversidad racial y cultural. En las escuelas urbanas, donde debería promoverse el respeto y la igualdad, el racismo y los prejuicios sociales siguen afectando la vida de muchos alumnos indígenas, los cuales se enfrentan a actitudes de rechazo y exclusión, y muchas veces, desafortunadamente, no solo vienen de los compañeros, sino también de los profesores y de los más altos mandos. En algunas ocasiones ni siquiera estas personas se llegan a dar cuenta de sus actos o cómo afectan a las personas, y sus ofensas se basan en sus estereotipos negativos, como es el origen étnico, el usar una lengua distinta o por la ropa que se usa. Esto genera un entorno difícil de tratar para los alumnos, y esta es otra de las razones por las que muchos alumnos deciden abandonar la escuela. Esta situación no solamente ocurre dentro de los salones, sino también ocurre dentro de la vida diaria de estas personas. La diversidad es una riqueza de nuestro país, y solo cuando reconozcamos esa verdad podremos construir un país verdaderamente justo, pues la educación sin discriminación es un derecho y no un privilegio. Conociendo algunos de los obstáculos a los que se enfrentan los indígenas para poder tener acceso a una educación de calidad, es imposible hacernos la pregunta: ¿existen soluciones para mejorar la relación entre la interculturalidad y el acceso a la educación? La respuesta más corta es sí. Sin embargo, es más difícil de lo que parece. Existen posibles soluciones y que son estrictamente necesarias. En un país como México, cual es rico en cultura, lengua y formas de vida, la diversidad no debería verse como un problema o un obstáculo, sino como un orgullo. Para que todos puedan acceder a la educación justa, necesitamos construir un modelo educativo que respete y valore nuestras diferencias culturales. Apoyar a las escuelas bilingües es fundamental, escuelas donde se nos enseñe el español y las lenguas autóctonas. Se necesitan profesores capacitados, materiales adecuados y tecnologías que ayuden al aprendizaje. Con estas acciones los alumnos no solo aprenden, sino que también se da el valor que tiene a su identidad. Es importante contar también con la participación de los pueblos indígenas en la creación de políticas públicas, pues solo trabajando en conjunto podremos diseñar un sistema educativo que escuche todas las voces y las logre entender. Esto no es solo para las personas marginadas, sino que es para todos. Los desafíos no son fáciles, pues la poca acción del gobierno no ayuda, la falta de interés social y los prejuicios aún siguen perdurando. Pero vale la pena pelear por una sociedad justa. Para lograrlo necesitamos cooperación de todos. El acceso a la educación debe ser un derecho para todos, desde la infancia hasta la universidad. Como sociedad tenemos que aprender a convivir y a valorar los distintos puntos de vista para construir un futuro donde la tolerancia no sea un privilegio. Ya para finalizar con mi presentación, me gustaría citar a Rosa Parks, importante figura del movimiento por los derechos civiles en Estados Unidos, que dice así: todos debemos saber que la diversidad es un bonito tapiz y debemos entender que todos los sellos del tapiz tienen el mismo valor sin importar su color, el cual es importante recordar de este tema para evitar la discriminación y poder por fin poner un punto final a esta problemática que nos ha afectado durante muchos años. Y sin nada más que decir, muchas gracias por su atención y espero que haya sido de su agrado.